buenas noches, amados amigos y hermanos aquí en Puebla. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes aquí para saludarles y así compartir con ustedes, tener este compañerismo, esta amistad. Hacían ya algunos años me habían invitado para venir a Puebla y hoy se hizo realidad ese deseo y la respuesta a esa invitación hoy ha tenido esa respuesta, la invitación, y yo me siento muy feliz en estar aquí con ustedes en esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Escuchábamos a nuestro amigo Miguel Bermúdez Marín hablando en sus palabras de saludo acerca de un programa que hay, que no lo hizo usted, ni lo hice yo, ni lo hizo él, sino que lo hizo el Creador de los cielos y de la tierra. Un programa divino en donde el ser humano está incluido y en donde el ser humano pasa por diferentes etapas. El ser humano ha tratado de descubrir su procedencia, su origen, y algunos han pensado que el hombre desciende del mono o de algún otro animal, pero en el programa divino está la respuesta a esa pregunta, porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. El ser humano desciende de Dios. Dios trajo al ser humano, al primer hombre llamado Adán, lo trajo de otro mundo, de otra dimensión, llamada la séptima dimensión, la dimensión donde Dios habita. De ahí lo pasó a otra dimensión llamada la sexta dimensión o la dimensión de la teofanía, la dimensión en donde se encontraba aquel personaje bíblico que le apareció a Abraham y él le llamó Melquisedec. Ahí el hombre obtuvo un cuerpo teofánico. El cuerpo teofánico vino a ser el espíritu de Adán, el cuerpo o espíritu donde Dios colocó el alma de Adán, y luego le formó, le creó un cuerpo del polvo de la tierra, y ahí colocó a Adán, colocó el espíritu y el alma de Adán, y vino a ser un alma viviente en un cuerpo humano, en un cuerpo de esta dimensión terrenal. A imagen y semejanza de Dios fue creado el hombre, pero luego con la caída el hombre perdió esa imagen y semejanza de Dios. El hombre, el ser humano, luego ha estado apareciendo en este planeta Tierra los hijos de Dios,
viniendo de la eternidad sin pasar por la sexta dimensión, por la dimensión en donde se obtiene el cuerpo o espíritu teofánico. Y por esa causa el hombre ha obtenido un espíritu del mundo y luego ha entrado en su nacimiento en el cuerpecito, en el infante que ha nacido de su madre terrenal. Esa forma de aparecer en este planeta Tierra es una forma caída, sin la imagen y semejanza de Dios. Porque para tener la imagen y semejanza de Dios, primeramente hay que pasar de la séptima dimensión, que es la eternidad, a la sexta dimensión, la dimensión de la teofanía, para obtener ese espíritu teofánico y obtener ahí esa imagen divina. Dios también, en su programa creativo, entró en su propio programa de creación, y antes de haber creación, Dios se creó un cuerpo teofánico, un espíritu teofánico de la sexta dimensión, llamado el Verbo de Dios. Por eso dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por Él fueron hechas, creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho, nada de lo creado fue hecho. Toda la creación fue llevada a cabo por Dios, pero en ese cuerpo teofánico. Dios en ese cuerpo teofánico le apareció a muchos profetas. A Abraham le apareció, Abraham le llamó Melquisedec. Le apareció también como Elohim. Le apareció en diferentes formas visibles a Moisés también. Y todo era Dios en ese cuerpo teofánico. Luego, Dios en su programa tenía planificado tener también en su programa de creación un cuerpo visible acá en esta dimensión. Y Dios, teniéndolo en su programa, algún día lo llevaría a cabo ese programa y tendría un cuerpo como usted y yo tenemos un cuerpo, pero no por la vía caída, sino por la vía de la séptima dimensión, pasando a la sexta dimensión y luego pasando a esta dimensión. El hombre obtuvo su cuerpo físico primero que Dios en el programa de creación divina, pero el hombre allá en el huerto del Edén cayó de esa posición, de esa bendición divina, y los hijos que vinieron a este mundo vinieron en una forma caída. Ahí fue que entró el pecado a la raza humana y fue cambiada la forma de venir el ser humano, la forma por la cual se viene a este mundo y se vive eternamente. Fue cambiada por la forma de traer los hijos a este planeta Tierra
por la unión de un hombre y de una mujer, por las relaciones íntimas, entonces fue establecida, elegida esa forma por Eva, y de ahí en adelante ningún otro ser humano pudo traer la imagen y semejanza de Dios, porque ningún otro hombre pudo venir a este planeta Tierra pasando primeramente por la sexta dimensión. Ahora, la raza humana se encontraba en una situación muy difícil. Llegó el tiempo en que la raza humana tenía que enfrentarse ante Dios. Dios juzgaría y determinaría el juicio que caería sobre la raza humana. Pero para ese tiempo estaban las promesas mesiánicas establecidas en la Biblia. Dios, a través del profeta Daniel, había dicho que el Mesías aparecería en la semana número 70 y que a la mitad de esa semana daría su vida, moriría. Cuando apareció en la escena terrenal, en la historia de la raza humana, Jesús de Nazaret, allí apareció el segundo hombre sin pecado, el segundo hombre que tenía la imagen de Dios. Al aparecer, es conocido en la Escritura como el segundo Adán, y vino para rescatar la raza humana y hacer posible que la raza humana obtenga la redención, o sea, regrese a su posición original, obteniendo la imagen y semejanza divina. Por esa causa fue que en una ocasión a un maestro de Israel, Nicodemo, que vino a Jesús de noche, Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo quería entrar al reino de Dios, porque ¿qué persona no desea entrar y ver el reino de Dios? Toda persona sí lo desea. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Porque Nicodemo, para ser el maestro de Israel, ya tenía que haber estudiado mucho en las universidades de Israel, haber obtenido esos grandes títulos, y ya tenía entonces bastante edad. No le pregunte: el hombre siendo joven puede entrar en el vientre de su madre y nacer, sino siendo viejo, porque esa era su condición. Y si él estaba en una edad un poco avanzada, ¿cómo sería su madre si estaba viva? Si había muerto, Nicodemo no tenía esperanza. Pero Jesús le dice: de lo que nosotros sabemos es de lo que hablamos. Tú, siendo el maestro de Israel, no sabes cómo se puede hacer esto. Él no comprendía que el hombre había caído de la posición divina, de la imagen y semejanza divina, y se requería que el hombre pasara por la sexta dimensión
para obtener su espíritu teofánico y luego de obtenerlo, entonces manifestarse en este planeta Tierra con ese espíritu teofánico en un cuerpo humano. En palabras más claras, el ser humano, que es alma de la séptima dimensión, de la dimensión de Dios, tener un espíritu o cuerpo teofánico de la sexta dimensión y luego entrar alma y espíritu en un cuerpo humano aquí en la tierra para vivir por toda la eternidad. Esa es la única forma en que el hombre puede vivir por toda la eternidad. Por eso Jesús le habló de un nuevo nacimiento. Y Jesús hizo posible el nuevo nacimiento cuando las personas han reconocido a Jesucristo como el Salvador, han recibido su programa, han nacido en esa sexta dimensión, han tenido el nuevo nacimiento y luego les falta entrar con ese espíritu teofánico a un cuerpo físico y vivir por toda la eternidad, lo cual se hará posible en la parte final del programa divino. En el pasado, todos los creyentes en Dios, todos los creyentes en el Señor Jesucristo murieron con la esperanza de ver la resurrección de los muertos y los que están vivos ser transformados y pasar a ser personas a imagen y semejanza de Dios en todo el sentido de la palabra divina, lo cual está prometido para el tiempo final. El apóstol San Pablo dijo: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no moriremos, no dormiremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Eso dará lugar a el regreso del ser humano a la imagen y semejanza divina. El ser humano obtendrá un cuerpo eterno y su espíritu teofánico de la sexta dimensión habitará en ese cuerpo humano y será un ser humano eterno, así como el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo decía: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar, porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Ya entonces no será el segundo Adán nada más, sino todos los hijos del segundo Adán en cuerpos perfectos eternos, con su espíritu teofánico habitando dentro de ese cuerpo también. Y todos entonces vivirán por toda la eternidad, porque han alcanzado la imagen y semejanza de Dios. Por eso San Pablo decía a los romanos en el capítulo 8: todas las cosas ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados, conforme al propósito divino, conforme a ese programa divino.
Porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, a los que antes conoció allá en la eternidad, en la séptima dimensión, a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Estamos en ese programa creativo de Dios, en donde obtendremos por creación divina un cuerpo eterno, un cuerpo físico pero eterno, para vivir por toda la eternidad. Eso será la resurrección de los muertos en cuerpos incorruptibles, inmortales, y la transformación de los vivos, porque la transformación de los vivos será el espíritu teofánico suyo de la sexta dimensión, que pertenece a usted por el nuevo nacimiento, entrando en ese cuerpo físico suyo y transformándolo, convirtiéndolo en un cuerpo eterno, porque es ese espíritu teofánico el que producirá ese cuerpo físico eterno por creación divina. Y los muertos resucitarán en un cuerpo eterno también. Ese es el programa divino. Y todo esto a la final trompeta. La trompeta final, el mensaje final. Luego del mensaje final vendrá la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Luego de oír la trompeta final, el mensaje final, que será la voz divina llamando y juntando a todos los escogidos en el fin del tiempo, en el fin del siglo, para regresarlos a la eternidad. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar, morada para vosotros, un lugar para morar, porque este lugar en donde moramos no dura mucho tiempo. Ya a los 50 o 60 años ya se pone en una condición en que ya sabemos que necesitamos un cambio, o nos espera la muerte. Ya de los 50 años en adelante ya uno está más cerca de concluir sus días aquí en la tierra. Las personas no han comprendido que vivir 50 años o 60 o 70 o 80 años, no importa que viva un poquito más o un poquito menos. Lo importante es escuchar la voz divina, la voz de Dios, que lo llama en el tiempo en que vive, para que entre en el programa que Dios tiene para ese tiempo, porque más adelante va a tener un cuerpo eterno. Pero algunas personas han pensado que la vida y el propósito del ser humano es vivir los años que viva aquí en la tierra y nada más. Más bien, en cuanto a la parte física, tenemos que reconocer que estamos comenzando, y comenzamos en un cuerpo temporero, en un cuerpo mortal, para que se realice esa etapa del programa divino. Luego pasaremos a otra etapa, ya en un cuerpo eterno. A la final, trompeta. Por eso
el mismo Señor Jesucristo, conociendo bien estas cosas, conociendo el programa divino con el ser humano, Él dijo: y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos. La gran voz de trompeta y la trompeta final son la misma. Es el último mensaje de Dios para la raza humana. Para la raza humana regresar a la eternidad en cuerpos eternos. Para eso Él tendrá aquí en la tierra el ministerio de sus ángeles. Un ángel es un mensajero, un profeta mensajero, un ministerio profético. Y estarán dos ministerios proféticos en este planeta Tierra en el fin del tiempo, tocando la trompeta final, o sea, proclamando el mensaje final para el ser humano pasar a un nuevo cuerpo en la resurrección de los muertos y transformación de los vivos para disfrutar de la vida eterna. Esos ministerios son los ministerios finales, los ministerios de los dos olivos, de los dos candeleros, de los cuales habla Apocalipsis capítulo 11 y Zacarías capítulo 4 y otros lugares en el libro del profeta Zacarías y también del libro de Apocalipsis. Estos ministerios estarán en un ser humano para proclamar el mensaje final y llamar a todos los escogidos y prepararlos para la transformación a los que están vivos y la resurrección a los que partieron en el pasado. Por eso, cuando el Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración llevó a Pedro, Jacobo y Juan, al transformarse o transfigurarse delante de ellos, su rostro brilló como el sol, pues dice la Escritura: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Eso es la segunda venida del Señor. Surgirá, nacerá para ellos, y en sus alas traerá salud, salvación. Las alas del Señor en su venida fueron mostradas allí en el monte de la transfiguración, cuando aparecieron a cada lado del Señor como dos poderosas alas, Moisés y Elías. Son los dos ministerios que harán posible la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Porque en Moisés están representados los muertos, porque Moisés murió, pero luego apareció en el monte de la transfiguración. Y Elías ascendió al cielo sin ver muerte. Elías ascendió al cielo en un carro de fuego o platillo volador, como hoy en día se les llama. En lo mismo que los escogidos en el tiempo final ascenderán al cielo. Para eso son los llamados platillos voladores. Todo eso está en el programa divino. Y la gran voz de trompeta, la trompeta final, el mensaje final, da a conocer todos estos misterios del reino de los cielos a todos los hijos de Dios, y los llama con ese mensaje de gran voz de trompeta y los prepara para el evento de la resurrección de los muertos y transformación de los vivos. Esto será para todos los hijos de Dios, sin acepción de personas y sin distinción de credos, sectas religiosas o religiones. Porque Dios tiene hijos en todas las religiones, tiene hijos en todas las naciones y tiene hijos de todos los colores, como
en el jardín tenemos flores de diferentes colores. Así es el jardín divino, en donde encontramos que el Señor se presenta como el lirio de los valles. En ese jardín también somos lirios, y también Él se presenta como la rosa de Sarón, y ahí también nosotros somos rosas en ese jardín divino. Él tiene un programa para todos sus hijos. Estamos en la etapa final para pasar pronto, conforme a ese programa, a la vida eterna en cuerpos humanos, pero eternos, así como el Señor Jesucristo. Ese es el programa de Dios, y para eso Él promete enviar a sus ángeles, o sea, el ministerio de Moisés y Elías. Promete enviarlos, estos ministerios, y conforme a su programa, el ministerio de Elías, Él lo envía por 5 ocasiones, 5 veces. La primera ocasión fue en Elías Tisbita. Luego ese ministerio profético pasó a Eliseo. Eliseo le dijo a Elías: mi petición es que la doble porción del espíritu que está en ti venga sobre mí. El espíritu de Elías vino sobre Eliseo. Fue la segunda vez que el espíritu ministerial del profeta Elías estuvo en la tierra. Pero vean ustedes, a medida que va apareciendo en la tierra, es el mismo ministerio en hombres, en profetas diferentes. Primero en el Elías Tisbita, luego la segunda vez que apareció el ministerio de Elías, apareció en Eliseo. La tercera vez que apareció el ministerio de Elías, apareció en Juan el Bautista. Por eso Jesús dijo, cuando le dijeron: Elías tiene que venir primero, ¿no es así? Él dijo: sí, pero yo os digo, ya Elías vino y no le conocieron e hicieron de él todo lo que quisieron hacer, hablándoles de Juan el Bautista. La cuarta vez que vino fue en el 7º mensajero de la iglesia gentil de la edad de la Odisea, en el reverendo William Marion Branham. Esa fue la cuarta ocasión. Y la quinta ocasión será en el ángel mensajero. Amén. Que dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis 22 y verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Él vendrá con el ministerio de Elías en su quinta manifestación, y también vendrá con el ministerio profético de Moisés en su segunda manifestación. Por eso Él podrá ministrarle a gentiles y a hebreos también, y Él estará actualizando la ley de Moisés, así como Él tendrá el ministerio de Moisés actualizado y el ministerio de Elías actualizado también. Todo Él lo actualizará conforme al programa divino, y traerá el cumplimiento de las promesas divinas para todos los hijos de Dios. Para eso Él envía, Jesús, a su ángel mensajero con esa gran voz de trompeta, con esa trompeta final, para llamar, para juntar a todos los elegidos y así traer
la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. La pregunta que corresponde para cada uno de nosotros en estos momentos es: ¿a quién escucha usted en este tiempo final con relación al programa divino? En el tiempo de Jesús y en el tiempo de Noé había muchas religiones, pero en el tiempo de Noé la voz de Dios estaba en Noé. En el tiempo de Jesús la voz de Dios estaba en Jesús. Aunque había muchas religiones, pero era un tiempo en que Él estaba llamando a sus hijos al programa que correspondía para ese tiempo. Y yo le pregunto a usted, ¿a quién hubiera escuchado usted en el tiempo de Noé? ¿A Noé? ¿A Noé? ¿O a los grandes líderes religiosos de aquel tiempo? Los que escucharon a aquellos grandes líderes religiosos de aquel tiempo, juntamente con sus líderes, vino el diluvio y se los llevó a todos. Jesús dijo: así como fue en los días de Noé, será en la venida del Hijo del Hombre. Jesús dijo que no conocieron, como fue en los días de Noé, que no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Así será la venida del Hijo del Hombre. Allá no conocieron el programa divino que estaba siendo manifestado por Noé. Parecía una locura, pero las cosas de Dios parecen locura para las personas cuando no las pueden comprender. Pero lo loco de Dios es más sabio que lo sabio de esta tierra. Así es que lo que Noé decía parecía una locura, porque en aquel tiempo no llovía. Estos aguaceros tan hermosos que muchas veces nosotros vemos cuando estamos descansando en la hora de dormir y cae un buen aguacero y uno se duerme rapidito. Esos aguaceros, aquellas personas del tiempo de Noé no los podían experimentar, porque no llovía sobre la tierra, subía de la tierra un vapor que regaba toda la tierra. Y para que las personas no piensen que eso era imposible, que no cayera agua sobre la tierra, en Lima, Perú, y algunos lugares de Perú, no llueve como llueve acá en México y en otros países de la América Latina. Si una persona va a Lima, Perú, seguida que ve las calles, hay alcantarillas allí. Seguida dice, los ingenieros que diseñaron esto no sabían. Parece que los que lo diseñaron fueron a esas personas que hicieron a Machu Picchu y a estos lugares, porque no le hicieron alcantarillas. Hasta que la persona no se da cuenta en unos cuantos días que no cae lluvia, que no llueve, y cuando allí dicen que está cayendo un aguacero, usted busca y dice, pero yo no veo nada. Y si observa bien, lo que ve es un serenito, y eso es un aguacero a cántaro para la gente de Perú, para Lima, Perú. ¿Para qué alcantarillado en las calles? No necesitan estas cosas que en otros países se necesitan. Así es que eso Dios lo dejó ahí como un ejemplo, como un testimonio de lo que era antes del diluvio. Ya ustedes saben que antes del diluvio
la tierra no tenía la inclinación de esos grados que tiene actualmente. Las cosas eran diferentes y la gente vivían cientos de años. Noé, cuando ocurrió el diluvio, tenía unos 600 años, y todavía estaba fuerte. Hubo otro que vivió 969 años, y que cuando alguien ya tiene 80, 90 años acá en nuestro tiempo y no le sabemos la edad y nos preguntan, algunas veces decimos, ese es más viejo que Matusalén. Pero Matusalén cuando tenía 100 años todavía era un jovencito. A los 500 años se podían casar y comenzar a tener hijos. ¿Ven? La vida era diferente en aquel tiempo. A medida que ha ido avanzando el tiempo del ser humano se ha ido acortando. Pero al final, los hijos de Dios, en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, es a saber, la adopción, la transformación de sus cuerpos, entonces entran a eternidad. Y Matusalén, la edad de Matusalén, será tan pequeñita comparada con una vida eterna que hemos nosotros de vivir, que decimos que podremos decir, Matusalén murió siendo un niño todavía, porque no llegó a 1000 años. Bueno, ¿y por qué ningún ser humano pudo llegar a 1000 años? ¿Se ha preguntado usted eso en alguna ocasión? Porque Dios dijo, el día que coman, morirán. Y un día delante de Dios son como 1000 años. Un día es como 1000 años delante de Dios. Después de la caída, ningún ser humano podía llegar a 1000 años. Luego que ocurra la transformación de los que están vivos y la resurrección de los muertos, vamos a vivir un día delante de Dios, que es el glorioso reino milenial, el glorioso milenio, y reinaremos con Cristo por 1000 años, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores y sumo pontífice según el orden de Melquisedec. Y Él dice de nosotros que somos real sacerdocio, reyes y sacerdotes. Por eso podremos reinar con Cristo por 1000 años. Pero primero necesitamos la vestidura de rey. La vestidura de reyes será el nuevo cuerpo que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Y todo eso ocurrirá luego que los escogidos hayan escuchado la trompeta final, la gran voz de trompeta, hayan sido recogidos y estén perseverando unánimes en el mensaje de gran voz de trompeta que está prometido para todos los escogidos. Después que el mensaje ya haya sido dado, que no quede nada más por ser dado a conocer, en cualquier momento ocurrirá la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Ese mensaje de gran voz de trompeta es la voz de Dios, la voz divina, la voz del Señor Jesucristo, llamando y recogiendo a todos los escogidos para pasar a la eternidad. Y ese mensaje, la voz del Señor Jesucristo, estará en el ángel mensajero que Él ha prometido enviar en Apocalipsis 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas
en las iglesias. Él viene con el mensaje, con la voz del Señor Jesucristo, para darle a conocer estas cosas a todos los seres humanos, a todas las iglesias, a todos los hijos de Dios, a todas las naciones. Él viene con un mensaje para todos, porque es el mensaje del Señor Jesucristo enviado a través de su ángel mensajero. ¿A quién estará escuchando usted en este tiempo final para regresar a la eternidad con un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado y vivir por toda la eternidad? ¿A quién estará escuchando usted en este tiempo final? Yo estaré escuchando el mensaje del ángel del Señor Jesucristo, que es el único mensaje que tiene la promesa de ser la gran voz de trompeta, la trompeta final, y tiene la promesa de traer la resurrección de los muertos y la transformación para los vivos. Será la única forma en que usted y yo podremos obtener la transformación de nuestros cuerpos y los muertos recibir la resurrección. Porque Jesús dijo: he aquí todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. La voz del Hijo de Dios, la voz del Señor Jesucristo, estando manifiesta en el mensaje de gran voz de trompeta a través de su ángel mensajero. El ángel mensajero no será el Señor Jesucristo, Él solamente será su mensajero, su profeta mensajero, con el doble ministerio de Moisés y Elías, para traer esa bendición divina a los seres humanos. No tiene Dios en su programa otra forma para nosotros regresar a la eternidad. Y gracias a Dios, porque hay solamente una forma. Y como hay solamente una forma, está identificada en la Escritura. Cualquier otra cosa que alguien le quiera hacer creer a usted que obrará para la transformación de su cuerpo y la resurrección de los muertos, no está en la Escritura. Por lo tanto, los escogidos no escucharán ninguna otra cosa que no sea lo que Dios ha prometido en la Escritura para sus hijos en este tiempo final. Habrá muchos falsos profetas tratando de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, porque harán muchos milagros, muchas señales, y engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos que estén mirando los milagros y las señales, para creer que esas personas son enviados de Dios para algún propósito grande. El único enviado de Dios, el único enviado del Señor Jesucristo para llevar a cabo la obra más grande de todos los tiempos, es el ángel mensajero del Señor Jesucristo, que viene con la gran voz de trompeta, con el mensaje final de Dios, dando testimonio de estas cosas para los escogidos que estarán viviendo en esta tierra, para llamarlos y juntarlos, y así todos puedan entender el programa divino. Eso será lo único que impedirá que los escogidos sean engañados por los falsos profetas, porque los escogidos escuchan una sola voz, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Un escogido no se deja llevar por milagros, por señales, sino por la palabra. Amén. Él solamente estará esperando y deseando ver para recibir
lo que Dios ha prometido para este tiempo final. La venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. Eso es lo que Él prometió para los escogidos. Y eso es lo que los escogidos recibirán en este tiempo final. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no seguirán. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Amén. Es la palabra de Dios, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Antes de Dios hacer las cosas, siempre las da a conocer a través de sus siervos, los profetas. Y lo que Él tiene señalado para este tiempo está anunciado por los profetas en la Escritura. ¿Y de qué nos estará hablando el ángel mensajero del Señor Jesucristo en su mensaje de gran voz de trompeta en el tiempo final? De lo que está prometido en la Escritura. No puede hablar de otra cosa sino de lo que ha sido prometido, que nos hablará como tema principal, alrededor del cual girará todo su mensaje. Será la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, juntando con gran voz de trompeta a todos los escogidos, para luego que ocurra la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Ese es el eje, el tema principal del mensaje de gran voz de trompeta que el ángel del Señor trae y da testimonio, dando testimonio de estas cosas para todos los seres humanos. Y los escogidos solamente podrán decir una cosa cuando se les pregunte: ¿y a quién tú escuchas en el tiempo final? Los escogidos solamente podrán decir una cosa: yo estaré escuchando solamente a un solo mensajero, al ángel del Señor Jesucristo. Él dirá: esto era lo que yo estaba esperando. Y Él caminará hacia adelante hasta recibir la transformación de su cuerpo. Y así el programa divino entrará a esa nueva etapa con cuerpos ya transformados, glorificados, iguales al del Señor Jesucristo. Ese es el programa divino para los hijos de Dios en el tiempo final. Y ese programa divino es lo que la voz de Jesucristo le da a conocer a todos los escogidos y lo junta en este tiempo final. La voz de Jesús juntando a los escogidos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Pasen todos muy buenas noches. Será hasta una próxima ocasión. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes.